Les invito a abrir sus Biblias en el primer libro de Samuel, capítulo 3, y vamos a leer los primeros 10 versículos. Primer libro de Samuel, capítulo 3, comenzando con el versículo 1 hasta el versículo 10. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. En estos días he tenido algunas conversaciones con diferentes hermanos que han girado generalmente sobre el mismo tema. ¿Cómo saber la voluntad de Dios para nuestras vidas? ¿O cómo entender la voz de Dios? ¿O cómo saber hacia dónde Dios nos está guiando? Esta es una pregunta muy común en el pueblo de Dios. Somos seres humanos que tomamos decisiones todo el tiempo. Así que sale una pregunta del corazón de cada hijo e hija de Dios: ¿cómo saber que no me estoy equivocando? ¿Cómo saber que estoy decidiendo lo correcto? ¿Cómo saber que esta es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo saber discernir la voz de Dios? Sobre todo cuando entendemos que la voluntad de Dios no siempre es igual para todos. Y entiéndase que pecado es pecado para todos. Y obediencia es obediencia para todos. Pero decisiones de la vida diaria no son iguales para todos. Así que todos podríamos comenzar a orar ahora si la voluntad de Dios es que nosotros nos fuéramos a vivir a España. Y probablemente algunos van a recibir una respuesta que sí, y otros van a recibir una respuesta que no, y otros van a quedar ahí como pendientes, esperando qué es lo que Dios quiere que hagamos. El texto que hemos leído es un poco extraño, porque uno esperaría, como algo natural, que Dios hubiera dado un mensaje audible al sacerdote Elí y no a Samuel, que era probablemente un niño. Digo probablemente porque no sabemos la edad exacta que tenía Samuel en el momento de esta historia. Solamente sabemos que Ana había pedido un niño a Dios. ¿Recuerdan aquella historia donde Elí creía que estaba borracha y dijo: mujer, digiere tu vino? Y ella dijo: no, mi señor, yo no estoy ebria, sino que por la multitud de mis congojas he derramado mi alma delante del Señor. Tenemos momentos así, ¿verdad?
Y ella le había prometido a Dios que si le daba un hijo, se lo iba a dedicar. Así que en su momento, Ana trajo a Samuel y lo dejó en el templo siendo un niño. Y venía a visitarlo una vez al año. Ahí no existía mamitis, ¿verdad? ¿Sí o no? Algunos murmuraron. A veces pensamos que nuestros hijos no pueden vivir si nosotros no estamos encima de ellos todo el tiempo, sobreprotegiéndolos, pero Ana y Elcana venían una vez al año y le traían una túnica nueva cada año. That's it. Ese era el regalo. Pues bien, uno pensaría que Dios debería haber hablado a Elí, que era el hombre experimentado, el siervo de Dios, el representante de la voz de Dios frente a la nación. Y no a Samuel. Bueno, Flavio Josefo, cuando escribe, el historiador que vivió en el primer siglo después de Cristo, él dice en su libro Antigüedades que Samuel tenía 12 años. Pero como no da explicaciones, nosotros no tenemos una manera de asegurar que Samuel tenía 12 años. Lo cierto es que estaba entre niño, grandecito, adolescente, no más. Y nos parece extraño que habiendo una persona como Elí, con un ministerio, con una posición religiosa adecuada, siendo el representante de Dios, la voz de Dios, no llamara a Elí, sino a Samuel. Ahora, mis queridos hermanos, voy a usar una frase que se utiliza en el mundo secular. La cadena de mando de Dios se basa en temas de fe, no en temas de edad o en temas de posición. Repito eso otra vez. En otras palabras, Dios puede usar a quien Él quiera usar. Y no se va a limitar al tema de la edad o cuántos años de cristiano tiene o cuáles son tus habilidades o cuál es tu experiencia ministerial. Dios va a hacerlo como Él quiere, aunque use canales inesperados. Así que preparémonos nosotros para saber que el Señor puede trabajar en cualquier lugar, en cualquier momento y a través de la persona que Él quiera. ¿Cierto? No parecen muy convencidos. ¿Qué pasa si Dios te llama para una tarea como esta que obviamente nos va a poner las piernas a temblar, porque era un ministerio sumamente profundo y grande para el niño adolescente Samuel, pero Dios lo estaba llamando para eso? Al punto que Dios le dijo, y no vamos a hablar de eso en esta mañana, el mensaje que te voy a dar es tan fuerte que cuando lo comuniques van a sonar los oídos. La Biblia nos dice que Samuel estaba en el templo. Esto no es miércoles, así que no voy a hacer un estudio bíblico de ese tema. Pero hay algo raro aquí, porque los sacerdotes no dormían en el templo. Ellos podían entrar al lugar santo y al lugar santísimo una vez al año, pero se sabe que tenían unos cuartos fuera donde ellos dormían. Lo curioso es que queda un poco extraño donde estaba durmiendo Samuel, porque dice que la lámpara de Jehová no se había apagado y se refiere probablemente al candelabro. Si Samuel estaba durmiendo en el lugar santo, eso es nuevo, ¿verdad? Porque nadie dormía ahí. Lo cierto es que hay un niño, adolescente, muy entregado al servicio del Señor, con mucha pasión, entrenado por sus padres, especialmente por su mamá, ha sido traído al templo, ha sido dedicado al ministerio, sirve todo el tiempo al sumo sacerdote. Y ahora en medio de esa experiencia, oye una voz que le llama y él piensa que es Elí. Dios estaba llamando todo el tiempo, diciendo,
Samuel, Samuel. Y él dice, heme aquí. Pero va a donde está Elí. ¿Para qué me llamaste? Ahora es un poco extraño también el tono de la voz. Pero nos damos cuenta que hay alguien que está más lejos y que Samuel no podía identificar completamente el tono de la voz, solo el llamado. ¿Para qué me llamaste primera vez? ¿Para qué me llamaste segunda vez? ¿Para qué me llamaste tercera vez? Y todas las veces recibe la misma respuesta. Yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Samuel estaba literalmente confundido. Nosotros muchas veces podemos confundirnos con la voz de Dios. Samuel estaba confundido. Y la pregunta aquí es, ¿será posible para los hijos de Dios discernir la voz de Dios, sí o no? Voy a volver a hacer la pregunta, lo piensa 30 segundos antes de responderme y me responde. ¿Será posible para los hijos de Dios discernir la voz de Dios? No lo pensaron 30 segundos. Es un tema muy serio. Y yo recuerdo hace 35 años cuando Dios me estaba llamando a mí, y no voy a hablar de la experiencia de otros, llamando a mí para servirle como pastor. Y yo había dicho toda la vida que yo iba a servir a Dios en lo que fuera menos pastor. ¿Sabe que ese era un postulado que yo tenía bien claro? Yo soy un hijo de Dios y voy a servir a Dios en lo que Dios quiera que yo le sirva, excepto ser pastor. Yo tenía bien decidido lo que tú quieras, Señor, menos pastor. Ironía tiene Dios, ¿verdad? Y los que me conocen más de cerca saben que mi padre fue pastor en Cuba por 43 años, más el tiempo que después como jubilado siguió sirviendo al Señor. Y vivimos tantas dificultades, miserias, ensañamiento de las autoridades, vituperios, más toda la carga pastoral. Y yo dije, yo no voy a ser pastor. Pero por si fuera poco, cuando Dios comenzó a llamarme, había un montón de razonamientos en mi mente que me hacían pensar si era la voz de Dios o no. ¿Por qué razón estoy luchando con lo que estoy luchando? Y cuando algunos de ustedes tienen la misma lucha en el ministerio, yo puedo entenderlo. Porque no siempre identificamos la voz de Dios. Y Samuel ahora estaba confundido. La pregunta es, ¿cómo podemos entonces nosotros acercarnos a Dios, discernir la voz de Dios, entender la voz de Dios? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos en esta mañana. Hemos cantado a tu nombre como el Rey que reina con poder. Y nosotros somos parte de tu reino. Eres el Dios que te revelas. Y nosotros somos parte de aquellos a los que tú te has revelado. Pero en nuestra relación diaria necesitamos discernir la voz tuya. Y hacer la diferencia entre la voz tuya y lo que nuestro corazón quiere decir y aún lo que el diablo quiere decir. Entonces es altamente sensible, Señor. Y nos encomendamos a ti en esta hora rogando que al entrar a las verdades de tu palabra tengamos la dirección de tu Espíritu Santo y que tú nos hables como solamente tú sabes y puedes hacerlo. No queremos escuchar palabras de humana sabiduría,
sino la que viene de ti a través de tu siervo, para gloria de tu nombre. Por Cristo Jesús. Amén. Hay un problema con el tema de las voces. Yo fui pastor hace 25 años o más de una congregación donde había, entre todos los demás, 2 excelentes hermanos. Había una muchacha excelente, líder, predicadora, y había un joven excelente, líder y predicador. Y este muchacho se enamoró de esta muchacha. ¿Hay algo de malo en eso? Estamos hablando de alguien cristiano. Todo cristiano debería aspirar para su matrimonio una contraparte cristiana. Si es un joven, una joven. Si es una joven, un joven. Pero también si es un adulto, otro adulto, aunque lo tenga que traer de Brasil. Y este joven se enamoró de esta muchacha, pero el gran problema es que aunque la muchacha era excelente, ella no correspondía en el amor a este joven. Pero él insistió tanto, que aquello se comenzó a convertir en una agonía. Y la familia de la joven me dice, pastor, necesitamos que usted hable con este joven. Difícil para mí, porque hasta el día de hoy los amo entrañablemente a todos. Pero conversamos y ella me dijo, él me dice que esta es la voluntad de Dios porque Dios se lo dijo a él. Pero yo le digo que si Dios se lo dijo a él, Dios me lo tiene que decir a mí también. Y yo digo, estás en lo correcto. Así que me siento con él, que además de hermano fiel, era mi amigo, y le digo, ¿qué pasa en este interés tuyo por esta muchacha? Pastor, es que Dios me confirmó que esa es su voluntad. Ahora, esas son palabras mayores. Cuando alguien me dice esto, yo digo, yo tengo que retirarme. A veces doy consejos y la persona dice, no, pastor, esto es lo que Dios me contestó a mí. Ok. Si Dios te lo dijo a ti, yo soy el equivocado. Pero el tiempo lo va a decir. Y yo dije, por curiosidad, ¿me puedes explicar cómo entendiste que esa era la voz de Dios? Y él dice, pastor, porque Dios lo puso en mi corazón. Y no. Diríamos en buen vocabulario del béisbol, faula maya. No, tu corazón no es la voz de Dios. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, dice la Biblia, y ¿quién lo conocerá? Probablemente en el huerto del Edén, Adán y Eva sí tenían un corazón que respondía a la voluntad de Dios. Pero tu corazón y mi corazón no responden a la voluntad de Dios. Y aún teniendo un nuevo corazón, siendo regenerados, redimidos, adoptados como hijos de Dios, seguimos luchando con nuestra naturaleza pecaminosa y nuestros corazones no siempre responden a la voz de Dios. Y por supuesto, han pasado 25 años para demostrar que no era la voz de Dios. No se casaron. Nunca se llegaron a casar. Y espero que ya a esta fecha no se van a casar. Pero en mi caso, el confundido era yo, porque han pasado 35 años del llamado de Dios para mi vida. Y yo creo que aunque estoy muy lejos de ser perfecto, sí quedó claro que Dios quería que yo le sirviera como pastor. Pero la voz de Dios no siempre es fácil de entender. Porque hay una voz en nuestro interior que dice otra cosa.
Y hay una voz del enemigo, de Satanás, que dice otra cosa. Con que Dios os ha dicho, ¿recuerdan? Con Eva. Sabe Dios que el día que de él comiere, seréis como Dios. Y de pronto a Eva, que tenía una naturaleza perfecta, se le sembró el gusanito. ¿Tendrá razón? Si nuestros corazones, aún como hijos de Dios, estuvieran 100% alineados con la voluntad de Dios, usted y yo jamás pecaríamos. Recuerdo una persona que tuve en una conversación de consejería que me dijo, he luchado con mi pecado y ya lo descansé en las manos del Señor. Si Dios quiere que yo no lo haga, que me lo quite. ¿Cierto? ¿Es Dios culpable de tu pecado y mi pecado? ¿Dónde está la responsabilidad de ser obedientes? Dios en su misericordia y su gracia nos perdona, pero no es responsable de nuestros pecados. ¿Es posible discernir la voluntad de Dios? Sí, es posible. ¿Es fácil? No es fácil. Hay una lucha contra la voz que sale de nuestros corazones y la voz que sale de Satanás a través de muchas cosas, incluyendo la sociedad, la familia. Usted recordará como yo el caso de Job. Todo lo que está pasando parece incomprensible y los amigos le dicen, eso es por culpa de tu pecado. Y estaban 100% equivocados. Y la esposa le dice, maldice a Dios y muérete. Sí, ninguno estaba ayudando para nada, ¿verdad? La palabra de Dios, y ese es el primer punto que quiero que nos quede claro, deja a nuestro Dios expuesto como un Dios que sí revela su voluntad. Es un Dios que se comunica, es un Dios que habla. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ha usado diferentes maneras, pero no ha dejado de comunicarse, no ha dejado de revelarse. Así que dice, en la antigüedad, antes de Cristo, Dios usó muchas maneras. Bueno, pudiéramos mencionar algunas. Pablo dice que la creación misma es una manera a través de la cual Dios se revela y que su eterno poder y deidad, las cosas invisibles de Dios, se hacen claramente visibles a través de las cosas hechas, de manera que no tenemos excusa. Romanos capítulo 1 y versículo 20. Pero también Dios usó sueños y usó visiones y usó ángeles y usó profetas para traer su revelación. Sin embargo, lo que deja claro el escritor a los hebreos es que en estos postreros tiempos, y está hablando a partir del primer siglo, la revelación grandiosa, excelente y superlativa de Dios es a través de su Hijo Jesucristo. Nosotros hablamos de la Biblia como la palabra de Dios, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Sí o no? Ok. Si quiere paramos, hacemos un poco de ejercicio si se están durmiendo. La Biblia es palabra de Dios. Sin embargo, la Biblia misma presenta a Cristo como palabra de Dios. La Biblia como la palabra escrita, Cristo como la palabra viviente. Bueno, la palabra logos, que nuestra Biblia traduce como verbo, y estoy 100% de acuerdo con eso, también puede traducirse palabra. Es la palabra viviente. Toda la Biblia hablando del enfoque en Jesucristo y Jesucristo como la más grande y palpable revelación de Dios hacia nosotros, enviándolo desde el cielo a hacerse como nosotros.
Una de las acciones más grandes de Dios, y quiero que no lo olvidemos, es que Dios se revela. Es el único y por tanto Dios verdadero que tiene la capacidad de revelarse a sí mismo y la intención de acercarse a su creación. Usted puede estudiar cientos de las mitologías, de las religiones, de las sectas de este mundo y va a descubrir que nadie de esos supuestos dioses, ninguno de ellos se ha revelado directamente a sí mismo a su creación. De hecho, uno de los conceptos filosóficos acerca de Dios es el Dios que crea pero se aleja y no tiene contacto con su creación. El Dios del cielo, tu Dios y mi Dios, se ha revelado desde el principio y lo sigue haciendo constantemente. Dios se revela, Dios habla, lo hizo y lo sigue haciendo a través de Jesucristo y de sus palabras y de su palabra. La pregunta entonces es, ¿y por qué algunos no pueden entender la voz de Dios? Y yo sé que algunas respuestas ya están listas para decir, pero quiero que antes que respondamos, la pregunta es para cristianos. No estoy refiriéndome aquí a aquellos que no son hijos de Dios y por no ser hijos de Dios no pueden entender las cosas que son del Espíritu de Dios. Dice la Biblia, obviamente, antes que usted y yo hubiésemos sido alcanzados por Dios en Cristo, no podíamos entender el mensaje del Evangelio. No podíamos entender la voz de Dios. Leíamos la Biblia y no la entendíamos, ¿cierto? Pero esa no es la pregunta. ¿Por qué algunos cristianos no pueden entender la voz de Dios? Y tampoco estoy hablando aquí de una élite superlativa que es más grandiosa, más importante, más privilegiada. Como he escuchado decir algunos, yo soy el niño predilecto de Dios. No hay ningún fundamento bíblico para eso. Sí hay un fundamento para decir que eso es arrogancia y es pecado. Cuando te crees que eres más importante que tus hermanos al punto tal que Dios tiene un privilegio contigo, tú eres el particularmente privilegiado, la niña de los ojos de Dios. Y he escuchado predicadores decir esto y dígalo sin temor alguno, es pecado. Cuando alguien piensa de esa manera. Porque por cierto, la manera en que Dios nos buscó a nosotros fue sin que nosotros mereciéramos absolutamente nada. Pero ¿por qué algunos no pueden escuchar la voz de Dios? Y lo voy a decir de una manera, y pido que me dejen explicarlo. Algunos no pueden escuchar la voz de Dios porque no se han entrenado para escuchar la voz de Dios. Y por supuesto tampoco estoy diciendo que hay una escuela en particular que te enseña místicamente a cómo escuchar a Dios. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de cristianos que viven sin hablar con Dios y sin dejar que Dios le hable. Curiosamente, en la clase que tenemos de 10 a 11 de la mañana, para los candidatos que se van a bautizar, hoy el tema era los medios de gracia. Aquellos recursos que Dios nos da para ejercitarnos en el andar de la vida cristiana son el apoyo de Dios para nosotros, para que nosotros nos agarremos, nos nutramos de esos recursos. Y por supuesto en los medios de gracia, entre otros, está la palabra y la oración. Es la manera en que dejo que Dios me hable por su palabra. Es la manera que hablo con Dios por la oración. Es la manera que comparto con mis hermanos al congregarme. Es la manera que disfruto de la entrada a la vida cristiana y lo que Cristo hizo por mí a través de la Santa Cena y el bautismo. Es el privilegio de involucrarme en el reino de Dios a través del servicio o de disfrutar los dones espirituales que Dios me ha dado como un regalo, etcétera, etcétera. Los medios de gracia. Pero tristemente hay muchos cristianos que piensan que pueden vivir su vida cristiana sin leer la Biblia y sin orar. ¿Usted piensa así?
Solamente escuché como un no. Me meto en problemas y respondo. El pastor Fernando por mucho tiempo hacía una broma en sus sermones y un día le pidieron, pastor, no hagan más la broma. Pero el pastor Fernando decía, hermanos, les invito a que abran su Biblia en Primera de Jericó. Y lo curioso es que había hermanos buscando en la Biblia dónde quedaba Primera Jericó. Para mí la broma estaba bien hecha. Y ahora nos reímos, ¿verdad? Pero muchas veces he estado hablando de un texto y alguien con 15 años en la iglesia me dice, pastor, ¿y eso lo dice la Biblia? Como, ¿es verdad o no es verdad? Recuerdo un movimiento que hubo en mi país y ojalá no esté aquí. Posiblemente Denny recuerda eso. Un grupo que se levantó y dijo, entre otras barbaridades, que no hacía falta orar. Porque la Biblia dice que Dios sabe de qué tenemos necesidad antes que se lo pidamos. Pues si Dios lo sabe, ¿para qué se lo voy a decir? Es la oración para avisarle a Dios de lo que necesito. La oración es un recurso para nosotros. Ahora, si alguien no lee la Biblia y no ora, no va a entender la voz de Dios. Y usted se preguntará, pastor, ¿y puede haber cristianos genuinos así? Con vidas muy raquíticas, como aquellos que dice el apóstol Pablo, que su obra se quema así como por fuego, que son salvos aunque así como por fuego, pero redimidos por Cristo. ¿Pueden entender la voz de Dios? En el texto que leímos, Samuel servía en el templo, dormía en el templo, y a pesar de eso, él aún no conocía a Jehová de manera íntima y personal. Nunca había escuchado la voz de Dios, nunca había recibido la palabra de Jehová a través de las revelaciones. Y la Biblia dice que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. El problema es que, a ver la Biblia de ustedes, ¿eh? ¿Dónde están? ¿Digital o en papel? ¿Dónde están? Él no tenía esto. Él no tenía una Biblia que leer. Y en el momento histórico que estaba viviendo, no había revelación con frecuencia, no habían visiones, Dios no se manifestaba. Y como no había esa interacción con la voz de Dios, Samuel no podía identificarlo. Y yo no estoy poniendo en tela de juicio aquí la salvación de Samuel. Ese no es el tema hoy. Es que si no escuchas la voz de Dios, no puedes discernir la voluntad de Dios. ¿Y qué estaba pensando Samuel? Es Elí que me llama. Y mientras la vista está enfocada en Elí, mientras el oído está enfocado en Elí, mientras la atención está enfocada en el sumo sacerdote que le está llamando, Dios no le da su mensaje. Y gracias a Dios porque Elí se dio cuenta. Dice, mira muchacho, yo no sé qué tiempo hacía que Dios no le hablaba a Elí tampoco. No había visión con frecuencia. No había mucha revelación de Dios. Y por cierto, las cosas andaban mal en el templo, en el ministerio y en Israel, en la nación. Pero de pronto Dios alumbró a Elí, que quizás no podía entender por qué Dios no le estaba hablando a él y quería hablarle a aquel muchacho. Por cierto, fue después al otro día y le dice, dime lo que Dios te dijo. Ese parecía latino, ¿eh? Dime lo que Dios te dijo.
Y Samuel muerto. Porque lo que venía era duro. Era un juicio para Elí y sus hijos. Pero Elí le dice, mira, si 3 veces ha pasado esto, es que Dios te está llamando. No sé si comunico la idea. Pero cuando nuestra mente está enfocada en la persona, en los hechos, en el acontecimiento, en la decisión, Dios no nos va a hablar. Yo tengo mucho temor cuando un joven se enamora de una muchacha, lo enamora, ya la muchacha le está diciendo que sí, que siente algo por él. Y después que todo eso pasó, dice, va a morar. Yo tengo mucho temor. No estoy diciendo que no lo haga. Me gustan más algunos jóvenes que a veces vienen y dicen, pastor, estoy pensando en tal persona. ¿Qué consejo tienes que darme? Antes que hablar con la persona, pregúntale a Dios. Pero ya cuando nuestra vista y nuestras emociones, nuestros oídos y nuestra atención se enfocan en el asunto, es complejo entender la voz de Dios. Porque mi corazón, como este joven que conté en el testimonio, tiene una lucha de hablar más alto que Dios. Y puse un ejemplo que es común, pero pudiera ser no una novia, pudiera ser, pastor, me voy a otro trabajo, ¿me voy o no me voy? Pero mira, pastor, es que ya me hicieron la oferta y ya me dijeron para que empezara el lunes. ¿De qué estamos hablando? ¿Estoy dejando de verdad que Dios hable o no? Así que solamente cuando Samuel se enfocó en Dios y le dijo, habla, Señor, porque tu siervo escucha. Entonces Dios le dijo, ahí va el mensaje. Ya te diste cuenta que no es Elí. Ya te diste cuenta que todo tu alrededor cambió y que soy yo. Yo te voy a decir lo que hay que hacer. Y me imagino que cuando Dios le dijo que iba a traer juicio sobre el propio Elí, dijo, Samuel pensaría a esto que, ¿estás seguro que yo oí bien, Señor? A veces como cristianos tenemos un enfoque tan pobre en el Señor que no podemos escuchar la voz de Dios. Y obviamente hay otras razones. Porque cuando hay pecado, sin confesar, sin arrepentirse, sin perdonar, no se puede oír la voz de Dios. Y quizás cuando dije que no se habían entrenado algunos para escuchar la voz de Dios, estoy pensando en un cúmulo de todas estas razones, incluyendo aquellas que vienen y dicen al pastor o al líder o al consejero, esta es la situación que tengo en mi vida, ¿qué me aconsejas? ¿Le ha pasado? Aquí tengo pastores haciéndome así con la cabeza, ¿no? Y yo sé que algunos tienen sus consejerías y sus personas que se acercan a ellos. Tengo un problema con eso. Yo doy consejería toda mi vida, en hora y fuera de hora, pero tengo un problema con eso. No me pesa dar la consejería, pero me pesa cuando alguien quiere sustituir su consulta con Dios por su consulta con el pastor. No sé si me explico. ¿Ya le preguntaste a Dios? Pero es más fácil decirle, pastor, ¿qué tú crees que debo hacer? Y claro, si te sale bien, no te acuerdas del pastor. Si te sale mal, por culpa del mal consejo del pastor. ¿Ya se lo preguntaste a Dios? Que no se equivoca. Y yo creo que los consejeros tenemos una parte relevante en la obra del Señor, pero no sustituimos a Dios y a su palabra.
Pero cuando alguien se acostumbra a decir a otros hermanos, ora por mí porque tengo esta necesidad, y no se lo dice a Dios, o ¿qué tú harías en mi lugar? ¿Qué tú me aconsejas? Y está sustituyendo el lugar que le corresponde a Dios por el lugar de otros hermanos, por la voz de otros hermanos, menos va a escuchar la voz de Dios. Mis queridos hermanos, ninguno de nosotros podemos sustituir la voz de Dios. Y esa es una tentación. Yo no sé si para los pastores que tengo aquí ha sido una tentación o no, pero en lo personal es una tentación con la que tengo que luchar. Porque generalmente tengo un criterio por la experiencia, por el propio ministerio, y uno tiene la tendencia a decir, esto es lo que deberías hacer. ¿Sí o no? Miren, los pastores están rojos diciéndome así. Tentados a decirle a los demás lo que creemos. Y en la próxima semana, Dios nos dice, te equivocaste. ¿Y ahora qué? Ahora sí soy culpable. Hay un texto en la Biblia, y lo voy a leer rapidito, en 1 de Crónicas, capítulo 17, y es el texto donde David le dice a Natán, quiero hacer un templo para Dios. Supongamos que mañana, cualquiera de ustedes, no sé quién quiere que lo tome de ejemplo, se le llega una herencia de $10 millones. ¿Ves? Ahora sí quieren el ejemplo. Y llega por la noche y me dice, pastor, Dios me dio $10 millones que yo no esperaba. ¿Qué más si Dios me dio 10? Yo quiero poner 2 millones y hagamos un templo nuevo. ¿Qué respondo yo? Rubí está mirando a Hiraldo, así que no sé si Hiraldo se lo va a sacar la herencia. ¿Qué respondo yo? Mi tendencia humana de Hernán Cruz es decir, mañana mismo, 6 de la mañana, ¿dónde nos vemos para salir a ver cómo empezamos todo? Porque yo quiero que esto esté lo más lindo, lo más grande para Dios, lo más excelente para Dios. Y pareciera que eso es excelente. Y si eso es excelente y Dios puso en tu corazón darle el dinero, hagámoslo. Y pudiera estar 200% equivocado. Aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán, el rey hablando con el hombre de Dios. He aquí yo he visto en casa de cedro y el arca del pacto de Jehová está debajo de cortinas. O sea, yo estoy aquí en un palacio, en otros pasajes lo describe de otra manera, construido con toda opulencia de cedro enchapado en oro, y el arca del testimonio está en una tienda de campaña, en un tent. Mira la respuesta de Natán. Y Natán dijo a David, versículo 2, haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Mira, vamos a repasarlo rapidito. La frase que Dios utiliza, el calificativo para hablar de David es el hombre conforme al deseo del corazón de Dios. Y aún después de su pecado catastrófico con Betsabé, la esposa de Uría Eteo, y llegar el perdón de Dios, Dios sigue diciendo el hombre conforme al deseo del corazón de Dios, aunque añade de por vida, excepto el pecado contra Uría Eteo. Este es el hombre conforme al deseo del corazón de Dios. Número 2. Este es el rey. Y el rey es el representante de Dios y de la autoridad de Dios, del cuidado de Dios frente a la nación. Porque es una nación que tiene a Dios en primer lugar. Si este es el hombre conforme al deseo del corazón de Dios, y este es el hombre que es el rey de toda la nación que Dios puso, y además de eso, el dinero
gran parte de los recursos va a salir de su bolsillo, de su arca, y Dios le puso este deseo. ¿Quién soy yo como profeta para decirle que no? Hazlo, dice el texto, porque Dios está contigo. Versículo 3. En aquella misma noche, calentito, calentito el asunto, vino palabra de Dios a Natán diciendo: ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite. Y se acabó. Sí, pero no lo entendemos. Hice una pregunta al principio. ¿Podemos siempre entender bien la voz de Dios? ¿Sabe cómo hay cosas que hacerle en este templo y Ciraldo se saca los 10 millones de herencia? Que nos dé 2 millones. ¿Sabe cómo nos libramos reparaciones aquí? Y cómo se quita dolores de cabeza Alberto con la tesorería, buscando que rinda lo que no rinde. Y yo sería feliz porque 1% de eso lo vimos invertir en tecnología. Vete y dile a Natán que no es lo que él piensa, es lo que yo pienso. Y eso no tiene ya nada que ver con la lógica, no tiene nada que ver con nuestros pensamientos. Un tiempo más tarde en Crónicas, primero de Crónicas 22, versículo 8, cuando David le está pidiendo a Salomón que construya el templo, le está diciendo, porque yo tuve el deseo de construirlo. Versículo 8, mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras, no edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. No quiero que alguien haga mi templo, aparte que yo no te lo pedí, le dijo Dios, con el historial que tú tienes. El hombre conforme al deseo del corazón de Dios. Pero había librado guerras y había matado gente. No quiere decir que Dios no que estaba en contra de lo que había hecho, pero no calificas para esto ahora. Qué problema, ¿verdad? Yo creo que el buen consejo que deberíamos seguir es el consejo de Elí. Mira, muchacho, ve y acuéstate. Y lo mejor que puedes hacer es decirle a Dios, habla, Señor, porque tu siervo escucha. De todas maneras, si los 2 millones vienen, ¿vamos a orarle al Señor para lo que Dios quiere que hagamos? Ya algunos de ustedes están pensando en lo que van a hacer con los 2 millones. Antes de terminar, quiero dejarle por lo menos 5 cosas que siempre utilizo para tratar de entender la voluntad de Dios. Y lo he compartido con algunos. La primera cosa para mí es, ¿qué dice la Biblia? Porque Samuel no tenía la revelación de Dios escrita, pero usted y yo sí tenemos la revelación de Dios escrita. Lo que pasa es que para saber lo que dice la Biblia, tiene que pasar otra cosa. ¿Qué? No se lo puede preguntar a ChatGPT. Tiene que leerla. Pero muchas veces cuando llega ese momento ya no es el momento de leerla, porque no sabemos ni dónde vamos a leer. Algunos quieren que cuando llegue el momento, ahora encontrar qué me dice Dios. Y voy a abrir al azar a ver qué me dice Dios. No. La Biblia es de un leer continuo, de un aprender continuo, de tener vivencias continuas de Dios y de entender a Dios. Cuando Pablo escribe a Timoteo en la segunda carta, capítulo 3 y versículo 16 y 17, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena obra. Ahí está el manual. Y aunque a veces no coincida con la voz de mi corazón, ese es perfecto. Porque está diseñado por Dios para hacer de usted un hombre o una mujer completo, totalmente equipado por el Señor. Así que nosotros deberíamos asegurarnos de que nuestra petición, nuestra decisión, nuestro plan esté en armonía con la palabra de Dios. De lo contrario, esto es como el lenguaje de programación, ¿verdad? Si pasa esto y esto son las subrutinas, entonces haces esto otro. Si usted descubre en la palabra de Dios que no armoniza con la voluntad de Dios, ni ore por eso. Ni ore por eso. En alguna consejería me he encontrado algunos asuntos que no voy a revelar, que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. Y la persona dice, ¿qué hago? Si tú mismo o tú misma acabas de darte cuenta que no es la voluntad de Dios, ¿qué tienes que hacer? Cancélalo. ¿Tienes que orar? ¿Tú quieres torcer el brazo de Dios? La oración no es para eso. La única oración que sería válida ahí sería, Señor, ayúdame a aceptar tu voluntad. Pero ya Dios te dijo que no era lo que Él quería. El problema conmigo y mi llamamiento fue que no tenía cómo decir por ninguna parte que la Biblia no avalaba eso. Lo que no avalaba la Biblia era que yo quisiera decirle a Dios que no. Y tenía que seguir orando para que Dios tratara conmigo, porque yo tenía una lucha todo el tiempo. Señor, es que te voy a servir en lo que tú quieras, pero no voy a ser pastor. Y yo quería que Dios cambiara de opinión, pero Dios dice. Y luego cuando hablé con mi padre, después de un mes de esa lucha, mes o mes y medio, hablé con mi padre y mi padre me la puso peor todavía. Me puso el panorama más feo que yo he podido ver de un ministerio. Y me dice, ¿todavía servirías al Señor así? Y yo llorando, dije, yo creo que sí. Dice, probablemente es verdad que Dios te está llamando. La primera cosa es buscar si nuestra petición, si nuestra lucha, si nuestro asunto a decidir armoniza con la voluntad de Dios en su palabra. Si no armoniza, ya tenemos la respuesta. La segunda cosa sería cómo Dios responde a mi oración. Y como dije el miércoles, creo, no todo lo que nosotros queremos saber tiene un versículo en la Biblia que habla de eso. ¿Verdad? Ahora algunos dicen, pastor, aquí no tengo trabajo y el trabajo que me está apareciendo es en Pensilvania. Pero yo no sé si encuentro trabajo en Pensilvania, pero se me echan a perder otras cosas. ¿Sería correcto irme a Pensilvania o me quedo en Jacksonville? Y a mí que me pregunta, yo no puedo responder eso. Hay una sola persona que puede responder eso. Dios. Yo te puedo ayudar a pensar. Yo te puedo ayudar a orar. Yo puedo ayudarte a abrir tu mente y mirar todas las expectativas. Pero Dios tiene que darte la respuesta, porque no hay ningún versículo que diga que tenemos que vivir en Jacksonville o tenemos que vivir en Pensilvania. ¿Comunico la idea? Pero para eso existe la oración. Para preguntarle a Dios, Dios, ¿qué tú quieres que yo haga? Ah, si eso va a implicar otras cosas, de separarse de la familia por largo tiempo. Yo puedo ir a unos principios bíblicos que están ahí. Pero nosotros tenemos que decirle a Dios lo que nos pasa y sentir la respuesta que Dios nos da. Sabiendo que mi corazón va a tratar de gritar más alto. Va a tratar de gritar por lo que mi carne quiere.
pero Dios tiene que ser escuchado. ¿Qué responde Dios? Pablo decía, orando en todo tiempo. ¿Recuerdan ese versículo? Efesios capítulo 6, versículo 18. Con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pablo dice oración, súplica y perseverancia. ¿Qué te dice eso? No está diciendo que le dije, hoy, Señor, mira, tú sabes la decisión que tengo que tomar, me voy a Pensilvania o me quedo en Jacksonville, ¿qué tú quieres que yo haga? Y punto. No. El texto dice que nuestra oración se convierte muchas veces en una súplica, en un clamor delante de Dios y se convierte en algo perseverante, por lo que oro hoy, mañana, pasado y todos los días, no para cambiar la voluntad de Dios, sino para que Dios me ayude a entenderla. No le estoy orando a Dios como el hijo malcriado, ¿verdad? Sí, Señor, es que yo me quiero ir para Pensilvania. Señor, permite que yo me vaya para Pensilvania. No. Estoy diciendo, Dios, ¿qué tú quieres que yo haga? Hay un ejemplo que da el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 12. Pablo dice, está hablando de que Dios lo llevó al tercer cielo. Habían pasado ya 14 años cuando Pablo cuenta esa historia del momento del encuentro de Cristo con él. Y en el versículo 7 de 2 Corintios 12 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. ¿Eso es bueno o malo? Piénselo 2 veces antes de responder. ¿Es bueno o es malo? Eso es como en la escuela, ¿no? Responda y justifique su respuesta. Si Dios lo está permitiendo, tiene un propósito perfecto. Pero que nos guste, que nos metan un aguijón, no somos masoquistas. No es agradable. Y Pablo dice que era un mensajero de Satanás que lo abofeteaba, pero que Dios lo estaba permitiendo. Fíjese, si no le gustaba, que Pablo le pide 3 veces a Dios, quítamelo, Señor, por favor, que ya estoy cansado de esto. Señor, quítamelo. Ahora, mire esa oración, versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Obviamente no soy masoquista, dice el apóstol Pablo. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En otras palabras, no te lo voy a quitar. Y a ver cómo vive con eso, porque no te lo voy a quitar. Y Pablo lo compara con, ¿sabe lo que es un aguijón, verdad? ¿Qué cosa es? Bueno, ese es un aguijón, pero el aguijón que está hablando Pablo es el que se le da a los bueyes por atrás porque caminen. Es el mismo de dura cosas te dar cosas contra el aguijón, el de camino a Damasco. Y dice, esto es una cosa diabólica que me abofetea. Y muchos han tratado de entender qué cosa era, y hay diferentes ideas, pero eso para mí no es lo relevante. Lo relevante es que Pablo dice, le voy a orar al Señor para que me lo quite. Y no le faltó la fe. Algunos dicen, no, Dios no te responde a ti porque no tiene fe. Yo no sé dónde se inventó la gente eso, que Dios tiene que hacer todo lo que yo le pido, y si no lo hace porque yo no tengo fe. Eso no es verdad. Tenía fe, si tuvo la respuesta y la entendió. Dios le dijo, no te lo voy a quitar. Y vete a ver cómo vives con eso, porque lo que voy a hacer es, en medio de esa debilidad tuya, perfeccionar mi poder. Me voy a glorificar a través de ti. ¿Y sabe cuál fue la conclusión de Pablo? Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo.
¿cómo le pedimos a Dios nosotros? Yo recuerdo en la iglesia que mi padre pastoreó por muchos años antes de jubilarse, había una persona en un culto de oración, ya está con el Señor, y se dividieron en parejas para orar y mi mamá le tocó con esa persona. Y la persona le hace una petición a Dios en la oración y le dice, Señor, te voy a dar un norte. Eso para un cubano es, Señor, te voy a dar la idea de lo que tienes que hacer. Aquí está la petición, pero te voy a decir lo que tienes que hacer. ¿Le pedimos así a Dios? Me da la impresión que a veces sí le pedimos a Dios así, aunque no lo digamos con esa palabra. Estamos diciendo, Señor, este corazón está gritando a voz en cuello que quiere esto y yo quiero que tú se lo des. Piénselo. Piénselo. ¿Estamos buscando lo que nosotros queremos o lo que Dios quiere? ¿O nos sentimos en la libertad de decirle, Señor, si esto no es tu voluntad, cierra las puertas? ¿Oramos así? A veces hay familias orando por algunos de sus miembros, especialmente padres por los hijos, que no caminan con el Señor. ¿Te atreves a orar, Señor, mételo en lo que tú quieras, pero sálvalo? A veces queremos sálvalo, Señor, pero que no se enferme, que no pase prueba, que no pase lucha, que no le pase nada. Tráele una bandejita de plata y que se convierta. Nos atrevemos a decirle, Señor, te lo pongo en tu mano para que tú hagas lo que tú quieras, pero sálvalo. No, eso es duro. Yo sé que algunos padres me están mirando con el ceño fruncido, como diciendo, sí, pastor, es difícil. Pero a veces cuando estoy en un momento de eso llorando con algunos padres, yo le hago la pregunta, ¿quieres que oremos así? Y eso es un momento muy sensible. La tercera cosa que yo preguntaría siempre para saber la voz de Dios es, ¿cómo me está guiando el Espíritu Santo? No nos olvidemos que el Espíritu Santo camina a nuestro lado y con nosotros y dentro de nosotros es el consolador, el paracleto. ¿Cómo me está guiando? Hay un pasaje interesantísimo en Hechos 16. Y en el versículo 6 Pablo está en uno de sus viajes misioneros. Dios lo sacó de perseguir a la iglesia para ser un perseguido por el Evangelio, ¿cierto? Recuerda lo que le dice, Señor, mira que no me mande orar por Saulo, que yo sé. Tú sabes, Señor. Dice, no, bebe. Estoy parafraseando el texto. Está mansito. Instrumento escogido me es este para llevar mi palabra delante de reyes, de los grandes, de los que están en eminencia. Lo que a veces le tocó ir por las prisiones para hacer eso. Así que Pablo entendió que lo que Dios quería para él, ¿qué era? Predicar el Evangelio. Y sale un viaje misionero, y en Hechos capítulo 16, versículo 6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Explíquemelo. Estaba convencido que Dios lo llamó para ser predicador. Sale en un viaje misionero para ser predicador. Y cuando hace uno de los intentos de predicar en Asia, el Espíritu Santo le dijo, y si fuera yo, hubiera dicho, ¿y me puede decir por qué? Porque para esto me llamaste, ¿no? Sigue el texto diciendo, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió.
Aquí se lo prohibió y aquí no se lo permitió. Le interrumpió el viaje. Y los 2 millones de hiraldos esperando a ver si compramos el templo. ¿Qué está diciendo el Espíritu Santo? ¿Cómo muestra su voluntad para nosotros? Y pasando junto a Misia, descendieron a Troa y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Y qué hicieron? Dijeron, esta es la voluntad de Dios. No va a ser predicar en Asia. Bueno, en su momento regresó a Asia y predicó. No va a ser predicar en Asia. No va a ser ir a Bitinia. Muchas veces nosotros sabemos el qué, pero no el cómo y cuándo. Recuerdo que estuve hablando con alguien en una consejería hace una semana y le dije, no es suficiente con saber qué es la voluntad de Dios, sino cuándo y cómo. A veces sabemos el qué. Pablo dijo, Dios me llamó a predicar el Evangelio. ¿Cuándo y cómo? Bueno, pues la agenda no es la tuya, es la mía. No va aquí y no va aquí, ahora le toca a Macedonia. No sabemos ni siquiera cómo el Espíritu Santo le habló a Pablo. Quizás fue mediante un profeta, una visión, una convicción interna, otra circunstancia. Y conocer la voluntad de Dios no significa que tenemos que oír la voz de Dios audible. El Espíritu Santo usa diferentes maneras, pero lo hace. Así que nuestro tercer punto es cómo el Espíritu Santo está guiando mis decisiones. Para eso oramos con perseverancia. Y aquí viene otro tema. Ahora sí, después de buscar la palabra, de orar y ver lo que el Espíritu Santo me está guiando, ¿qué piensan de este asunto los hombres y mujeres que velan por mi alma? Los pastores, los maestros, los líderes que Dios ha puesto para velar por mí. El escritor de la carta a los Hebreos dice, obedeced a vuestros pastores, y no estoy haciendo un alegato a mi favor, y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Yo creo que cada cristiano necesita tener también interacción con cristianos maduros, líderes, pastores, consejeros, a los cuales pedirle opiniones. El problema está cuando ya la voz que está aquí grita tan alto que tampoco quiere oír la voz de los consejeros. ¿Y sabe qué? En mi vida he tenido algunas personas que me dicen, yo sabía que eso era lo que me ibas a decir. Bueno, algunos ni me lo preguntan. Dicen, no te voy a preguntar porque sé que me va a decir otra cosa que no es lo que está aquí en mi corazón. ¿Te preguntaste que no tengo nada en contra con hacerte infeliz? Pero no quiero decir algo que dañe tu vida, que no sea la voluntad de Dios. Si vas a un hombre o una mujer de Dios, escucha su consejo. Valóralo, tómalo en cuenta. Y piensa que es alguien que Dios está tomando en ese momento para hablarte. Y la última cosa es, ¿cómo ocurren las circunstancias? ¿Qué dice Dios en su palabra? ¿Cómo responde Dios a mis oraciones? ¿Cómo se está manifestando el Espíritu Santo en este asunto? ¿Qué piensan los consejeros, la gente que me ama, la gente que vela por mí, la gente que Dios ha puesto para liderarme? Pero ¿qué muestran las circunstancias? El desenvolvimiento de la circunstancia puede estar dándonos una alerta de Dios. Ustedes recordarán en número 22 que Balaam se estaba poniendo al servicio de Balac para maldecir a Israel. ¿Recuerdan? Y Balaam va con su mula y cuando están pasando por un sitio,
la mula se aparta como si hubiera algo y aprieta la pierna de Balaam y Balaam azota a la mula. El episodio se repite segunda vez y la mula no quería seguir y Balaam azota a la mula. Se repite por tercera vez y Balaam azota a la mula. Y el versículo 31 del capítulo 22 de Números dice: entonces Jehová abrió los ojos a Balaam y vio al ángel de Jehová. ¿Quién estaba ahí? Jesucristo. En el Antiguo Testamento. Y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano, desenvainada. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella la dejaría viva. La cosa era con el asna o era con Balaam. Pero te mandé aviso 3 veces. Te mandé aviso 3 veces. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová: he pecado, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora si te parece mal, yo me volveré. ¿Ya pensó usted que a veces las dificultades que tenemos son voz de Dios? Y tristemente, yo, su pastor, me he encontrado en algunos momentos luchando contra esas dificultades, tratando de arreglarlas para después decir: esto era lo que Dios estaba tratando de decirme. No estaba en un asna y no le di azote 3 veces, pero hice lo mismo. Y en estos días de esta semana, yo estaba hablando con mi esposa de un momento así. Y yo veía las dificultades y luchaba contra las dificultades y luchaba contra las dificultades. Y estoy absolutamente seguro que era la mano de Dios. Y yo no podía verlo. Podemos escuchar la voz de Dios. Queremos escuchar la voz de Dios. Queremos conocer su voluntad. No es tan fácil como decir: sí, Señor, quiero saberlo. No. Tenemos que estar dispuestos a buscar en su palabra, a tener esa oración perseverante, continua, como súplica, a dejar que el Espíritu Santo nos guíe, aun cuando no entendemos lo que está haciendo. ¿Recuerdan cuando Pablo se despide en Mileto? Dice: yo sé que ustedes no me van a volver a ver mi rostro. Sé que tengo que ir a Jerusalén y no sé lo que me espera, salvo que todo el tiempo el Espíritu me dice que me esperan tribulaciones y prisiones. Pero si esto es lo que Dios quiere, allá voy. Cuando la voz de Dios diga lo que mi corazón quiere oír, y es lo que algunos están mercadeando con el Evangelio hoy: vas a ser millonario, Dios te va a hacer esto. En ninguno de esos sermones positivistas vas a escuchar nunca: lo que Dios tiene para ti es vituperios. Lo que Dios tiene para ti es necesidad. No, eso no es lo que el corazón quiere oír. Pero cuando Dios nos habla en su voluntad, y su voluntad es totalmente contraria a lo que mi corazón quiere que haga. Dispuestos a escudriñar su palabra, a orar, a dejar que su Espíritu nos hable, a buscar consejos sabios en los hombres y mujeres de Dios y a estar atento a cómo Dios mueve las circunstancias. Muchas veces no tenemos toda la visión para algo. Sin embargo,
buscando hombres y mujeres de Dios, nos ayudan a ver lo que nosotros no podemos ver. Todos necesitamos eso. Yo tengo mi equipito, ¿verdad?, a los cuales llamo. A veces lloran conmigo, a veces me dan las orejas, pero me ayudan a tratar de ver la voluntad de Dios. ¿Queremos escuchar a Dios? Todo comienza con enfocarnos en Dios. Habla, Señor, porque tu siervo escucha. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te pedimos perdón por las veces que no hemos tenido nuestros corazones dispuestos para escuchar tu voz. Te pido perdón por mi vida, porque a veces me he descubierto luchando contra lo que tú quieres decirme. Te pido perdón por mis hermanos, por esta tu iglesia, a veces que no hemos sido sensibles a la voz tuya. Nos ponemos, Señor, delante de ti, sabiendo que te necesitamos, que queremos tu voz, queremos tu dirección, queremos tu presencia en cada decisión de la vida. No para que hagas lo que nuestro corazón desea, sino para que hagas lo que tú quieres, que es perfecto, con un propósito excelente y edificante para nosotros. Padre del cielo, en medio de los desafíos contemporáneos, ayúdanos a tu iglesia a estar más en comunión contigo, buscándote más y más en tu palabra, dejando que tú toques nuestros corazones, nos hables en las oraciones. Tu Espíritu Santo nos guíe como tú quieras. Uses a los hombres y mujeres que has puesto en el liderazgo sobre nuestras vidas, y aún las circunstancias puedan dejarnos ver cómo tú quieres conducirnos. De algo estamos seguros, Señor. Ninguno de nosotros queremos fracasar en esta vida. Pero curiosamente el éxito no está en los designios de nuestro corazón, sino en la voluntad tuya. Decimos como Samuel te dijo: habla, Señor, porque tu siervo escucha. Glorificado seas Dios, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Cerramos las transmisiones y nos quedamos unos instantes.